Domingo 5 de marzo. Qué bendición, hermanos, el poder saludarles en este primer domingo ya del mes de marzo, domingo en el cual litúrgicamente estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. Vamos avanzando en estos 40 días de Cuaresma. Hoy es ya el segundo domingo y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer a todos aquellos que reciben este audio y que lo comparten. Muchísimas gracias a todos. Siempre he dicho que de esa manera podemos compartir el mensaje, podemos evangelizar, podemos verdaderamente lograr que la palabra llegue a muchas personas. Así que a usted que se toma su tiempo para compartirlo, muchísimas gracias. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es un relato que para nosotros pues es bastante conocido. Y es que el segundo domingo de Cuaresma corresponde siempre el Evangelio de la Transfiguración. Hoy lo hemos leído basándonos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Como Mateo nos presenta ese momento muy especial. Ahora, recordemos, hermanos, que Jesús va camino a Jerusalén. Entonces, en ese camino a Jerusalén, el Señor les ha anunciado a sus discípulos que Él va para la ciudad de Jerusalén, donde será capturado por las autoridades, donde será pues muy maltratado y tristemente será crucificado, donde les dice que Él va a morir, pero que al tercer día habrá de resucitar. Esto dice el Evangelio que el Señor se los decía con mucha claridad. Pero para ellos era un poquito confuso todo aquello, porque les costaba entender cómo es que el Señor tenía que padecer, cómo es que Jesús, siendo el Mesías, ahora iba a ser capturado, iba a ser acusado y obviamente iba a ser crucificado. Para que los discípulos entonces entendieran lo que estaba pasando, ahora el Señor se nos dice que va a subir a un monte, que dicho sea de paso, pues no sabemos, ¿verdad?, qué monte fue o qué monte es. Los teólogos, cuando hablan de el monte o de este monte, ellos le llaman el monte de la transfiguración.
pero obviamente no se sabe qué monte era. Algunos aseguran que pudo haber sido el monte Hermón, ya que quedaba pues en esa ruta de camino que Jesús llevaba hacia Jerusalén. Pero pues esas son, ¿verdad?, teorías que obviamente pues no son muy certeras. Ahora, el Evangelio no nos dice qué monte fue, pero lo que sí nos dice que el Señor Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir con él a este monte elevado. Recordemos que el Señor tenía un trato especial con los 12, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las personas que seguían a Jesús, habían dos grupos de seguidores. Los primeros eran los apóstoles, que eran 12, y los segundos eran los discípulos, que era una cantidad mayor. El Evangelio de San Lucas nos habla de 70 discípulos. O sea, era ya una buena cantidad de personas. Ahora, recordemos que el Señor entonces, a pesar de que a todos les daba ese buen trato, tenía una cierta confianza o preferencia con un círculo bien íntimo, bien cerrado, y era el círculo de estos 3 discípulos: Pedro, Santiago y Juan. De hecho, fueron ellos los que estuvieron en momentos cruciales, ¿verdad? Como por ejemplo cuando el Señor Jesús va a resucitar a la hija de Jairo, ¿verdad? Nuevamente estos 3 discípulos estuvieron ahí presentes. Pero el Señor ahora se nos dice que los toma consigo, suben al monte, y mientras está allá arriba en el monte, se transfiguró en su presencia. O sea, su figura cambió, ¿verdad? Porque literalmente la transfiguración significa eso, o sea, que hubo un cambio, un transporte de figura, o sea, un cambio, ¿verdad?, de esa imagen. Y claramente el texto nos dice entonces en qué consistió el cambio, porque vea que nos dice: su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Pero hermanos, esa descripción que ahora está haciendo Mateo es la descripción que hace Juan en el libro del Apocalipsis, cuando va a presentar al Cordero que viene victorioso, ¿verdad? Lo presenta verdaderamente de esta manera. Pero claro, ahí ya es en el reino de Dios, ¿verdad? Ahí es cuando ya Jesús viene a gobernar la tierra. Pero aquí, en este momento, Él todavía no ha muerto. Y por eso se nos dice, y por eso creo que es importante que nosotros entendamos el contexto. Porque Jesús les ha anunciado a sus discípulos que Él va a morir. Ahora van para Jerusalén, donde efectivamente va a morir. Pero en el camino, el Señor decide a estos 3 discípulos darles una prueba o darles verdaderamente una seguridad que Él era el Hijo de Dios y que aquello que estaba pasando, el Señor tenía control de todo. O sea, que lo que estaba pasando y lo que iba a pasar no era algo que se le salía de las manos al Señor. No, estaba todo controlado. Ahora, vea que dice que se volvieron entonces resplandecientes sus vestiduras, pero de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Este dato es interesante, porque veamos cómo Moisés y Elías ahora están conversando con Jesús. El Evangelio de San Lucas, cuando relata este texto, nos dice que hablaban de los futuros días,
de lo que le venía al Señor Jesús allá en Jerusalén. Pero aquí, hermanos, surge para nosotros una pregunta. Y la pregunta es, ¿y por qué aparece Moisés y Elías? O sea, ¿cuál es la enseñanza o cuál es el mensaje que están dando acá donde aparece Moisés y Elías? Y es que, hermanos, recordemos que Moisés en el Antiguo Testamento es presentado como el dador de la ley. O sea, Moisés fue el que recibió la ley de parte de Dios y se la presentó al pueblo. Entonces el pueblo le llamó la ley de Moisés o la ley mosaica. Pero veamos, o sea, era Moisés el representante de la ley. Pero también aparece Elías. Y es que con Elías se inicia el ministerio profético en la Biblia, que va a terminar con Juan el Bautista. Pero entonces, ¿por qué Elías? Y es, hermanos, porque si Elías es el representante de todos los profetas, y todos los profetas tenían una línea, que era el plan de amor de Dios. Ahora entonces, vemos cómo Elías viene para que Jesús tome ese reto de darle verdadero cumplimiento a toda la profecía, ¿verdad? A todas las profecías que estaban dadas para y por él. Por eso entonces vemos cómo el Señor ahora está recibiendo, diríamos nosotros, ese legado, ¿verdad? Está recibiendo esa misión ahora de Moisés y Elías, de darle el cumplimiento a la obra. Pero fíjese, hermano, que aquí hay datos bien interesantes, porque recordemos, por ejemplo, quién fue el que continuó la obra de Moisés. Bueno, el que continuó la obra de Moisés fue Josué. Y fíjese que el término Josué, bueno, el nombre Josué, lo que significa es el Señor salva. Ahora, ¿quién fue el que terminó la misión de Elías? Cuando Elías fue llevado al cielo, ¿qué pasó? Aquí es donde recordemos que fue Eliseo el que le dio cumplimiento o continuidad a la obra que ya Elías la había iniciado. Pero un dato, ¿cómo o qué significa el nombre de Eliseo? Y Eliseo significa Dios salva. Ahora, viene el Señor entonces, y es Él el que le va a dar total cumplimiento a la obra de Moisés y Elías, así como Josué y Eliseo. Y por eso es que el nombre de Jesús significa el Salvador. O sea, un dato pues bien interesante. Pero vemos cómo entonces ahora el Señor se ha transfigurado. Ellos lo están viendo en su gloria. Ellos lo están apreciando, ese momento único. Porque para volver a verlo así, hermanos, tenemos que morir e ir a su presencia para ver a Jesús verdaderamente triunfante, para ver al Señor transfigurado. Y vea, los discípulos no valoraron aquel momento, porque dice la palabra que Pedro entonces le dijo al Señor: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, el Evangelio de Lucas dice que mientras hablaba esto, que dice no saber lo que decía, o sin saber lo que decía. Vemos cómo claramente el Evangelio dice que no sabía lo que decía, porque
él no entendía que para poder tener vida eterna, para poder tener resurrección, había que morir. Y eso es importante, hermano. Mire, muchas personas quieren que Dios les bendiga. Y eso es bueno, eso no es malo, al contrario, hay que pedir a Dios bendiciones. El caso es que aun cuando quieren que Dios les bendiga, no quieren comprometerse con el Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque vea, el apóstol Pedro, vemos cómo dice la palabra, que sin saber lo que decía. O sea, él no entendía que era necesaria la muerte de Jesús para poder tener resurrección. Pero el Señor, ahora viene Pedro y le dice, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres hacemos 3 chozas. Pero vea, cuando él le dice, qué bueno sería quedarnos aquí, lo está diciendo en consonancia de la sociedad o de lo que le esperaba a Jesús. Porque, en otras palabras, Pedro le dice, Señor, mira, aquí nadie te critica, hombre. Aquí nadie te ve mal. Aquí nadie te persigue. Aquí estamos bien. ¿Para qué vamos a ir allá abajo donde nos esperan golpes, insultos, etcétera? Pero a lo que Pedro se le olvidaba, insisto, es que para poder nosotros vivir o nacer la vida eterna, tenemos que morir. O sea, si queremos ser verdaderamente nuevas criaturas, debemos de morir. Y claro, esa muerte es dolorosa en muchas ocasiones. Esa muerte es dura, pero ahí es donde es necesario pasar por esa circunstancia para poder nosotros entender lo que Dios está verdaderamente enseñándonos. Aún estaba hablando Pedro, dice el texto, cuando los cubrió una nube, y de esa nube salió una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Notemos cómo ahora el Padre está hablando a favor del Hijo, diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Pero vea, esa frase o esa palabra, escúchenlo, ¿para quién era? No era para Jesús, ¿verdad? No era para Jesús. ¿Para quién era entonces? Para su pueblo, hermanos, ¿verdad? Para aquellos discípulos que el Padre les dice, escúchenlo, escúchenlo. Pero para ellos era difícil en aquel momento. Era difícil el poder escucharlo. Y enfrentar los problemas es verdaderamente de valientes. Pedro, sin embargo, no quería enfrentarlo, sino que le dice, Señor, aquí quedémonos, hombre, aquí estamos bien. Pero es ahí, hermanos, donde podemos ver cómo esa voz del Padre estaba exhortando a los discípulos a escucharle a Jesús y de esa manera poder adquirir, poder tener vida eterna, poder tener perdón de pecados, poder tener bendición. Ahora, hermanos, esa invitación hoy también es para nosotros, el que podamos escuchar a Cristo en nuestras vidas, el que abriendo el corazón podamos nosotros escucharle, porque de esa manera vamos a aprender de Él en todo momento. Por eso le animo, ¿verdad? Para que hoy que podemos y tenemos la facilidad, el poder nosotros, hermanos, entender el plan de Dios, trabajar a favor del plan de Dios y que sea Dios obrando en nuestras vidas. Así que, hermanos, que en este hermoso día Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.